Un placer para mí es compartir la tarde de hoy con ustedes en esta unidad, teoría de la organización. Último encuentro de este trimestre 2023. Esperando que todo haya sido del completo agrado para cada uno de los participantes, que su proceso de formación cada día pues haya avanzado más en la medida en que los facilitadores pues hacemos nuestra labor de llevar a ustedes los conocimientos que se nos solicitan a través de estas unidades curriculares. No quiero empezar sin antes pues hablar un poquito de lo que significa la época en la que nosotros a la que nos estamos acercando, que es la época de la Navidad, esa época que nos llama un poco a la reflexión sobre todas las cosas o sobre todos los hechos que acontecen en el mundo. Pero sobre todo lo que acontece, lo que pasa, lo que nos acerca, lo que nos motiva, lo que nos emociona a nosotros los venezolanos. Y es ese espíritu solidario, ese espíritu de compartir, de llevar esa sonrisa a cada uno de los hogares en los que nosotros, en los que habitamos, ¿eh? Llevar esa emoción de todo lo que implica la época y sobre todo a la parte de los niños. Y en eso el IESI, a través de todo el componente humano que tiene esta organización, pues está haciendo su labor para compartir, para llevar esa sonrisa, ese amor, esa solidaridad que tienen todos los que aquí laboramos pues en esta época y sobre todo a los niños. El IESI está llevando a cabo en su planificación de cierre de año una actividad en la que se va a permitir el compartir con una comunidad. Y para ello, pues estamos necesitando de la colaboración, de la participación de todos nuestros estudiantes, de todas las personas que participan de buen corazón, que quieran colaborar con todas las cosas que bonitas y maravillosas que está haciendo el IESI para alegrar un poquito esta época decembrina. Entonces, pues me uno a esa intención y los invito a que cada uno de ustedes pues también quiera ser parte de lo que nosotros hacemos aquí en el IESI, de llevar ese calorcito humano a quienes lo necesitan y sobre todo en esta época a los niños. Sí, esa es una de los aspectos más bonitos, más grandes, más maravillosos que tiene esta organización con todo su equipo humano, que es exactamente eso, el sentido de humanidad, la empatía que podemos tener para interpretar, para entender todo lo que está pasando en los contextos y sobre todo en el contexto nuestro, en el contexto venezolano, en el que requerimos ese calor humano. Entonces, bueno, lo que me resta es invitarlos a que participen, a que se hagan solidarios con esta intención, a que asistan a las actividades que tiene el IESI programada para llevar a cabo esa bonita labor, esa labor social, pero es más que todo la labor humanitaria, ese espíritu de humanidad que tiene el IESI para hacer posible que los niños de una comunidad pues tengan o pasen un momento diferente compartiendo con esta gente bonita del IES. Bien, otro de los aspectos que quería referirme antes de dar inicio a este encuentro de hoy es decirles que, bueno, pues que les deseo el mayor de los éxitos, invitarlos a que continúen formándose, a que avancen, a que no decaigan en la intención de hacerse profesionales, en esa intención de querer adquirir conocimientos, de hacer más por cada uno de ustedes como personas, pero también como seres sociales que somos y que nos debemos a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestra Venezuela. Entonces,
Dicho esto, vamos a dar inicio en el encuentro de hoy y no es más que una reflexión lo que traemos para el cierre de esta actividad que nos ubica en lo que es la organización, su actividad y los cambios en la sociedad. Y un poco más de lo que nosotros estábamos hablando, o de lo que estaba hablando al principio, que empecé por hacerles la invitación a que participaran en las actividades que hace el IESI. Y son esas actividades las que hacen grandes las organizaciones, las que nos ubican en un contexto en la sociedad en la que pasan a ser componente fundamental de lo que en las grandes sociedades, en las economías, en el desarrollo de lo que implica el desarrollo de una nación, eh, pues se requiere. Y es todo eso, todo lo que compone y lo que la organización en su actividad diaria refleja y lleva a los contextos de la producción, de la efectividad, de la eficiencia, de la competitividad. Cuando nosotros pensamos en todos estos hechos, tenemos que tener muy, muy claro, y lo vengo diciendo desde el inicio de la unidad curricular, cuando tuvimos el primer encuentro, sobre qué era la organización. Y para ese momento decíamos que era una entidad social orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado, vinculado con el entorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entidad social, su primer componente es el componente humano. Ese componente humano que no está aislado, sino que está en un contexto social que requiere de muchísimos aspectos que tienen que ver con las formas de cómo ese ser humano se organiza. Decíamos también en esos primeros encuentros que las organizaciones son creadas para producir alguna cosa, algún servicio o algún producto. Por lo tanto, utilizan la energía humana y la no humana también para transformar materias primas en productos o servicios. Y esto lo dice Hidalberto Chiavenato. Cuando nosotros mm, o cuando me detengo o nos detenemos a analizar lo que suponen las organizaciones, nos damos cuenta que sin estas, la sociedad no sería lo que nosotros conocemos. Sin las actividades que las empresas desarrollan, no, no, no sería lo que nosotros experimentamos a través de todo lo que compone y lo que hace posible el desarrollo social de una nación. Organización y sociedad. En las sociedades contemporáneas, las organizaciones poseen un rol central en la producción y reproducción de la propia vida social. Vamos a analizar entonces lo que dicen esas cuatro líneas, la sociedad contemporánea. En esta sociedad, cada organización, cada empresa, cada institución tiene una función y sencillamente es la producción y la reproducción de la propia vida social. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder vivir en sociedad tenemos que tener organizaciones, tenemos que tener eso que genera la organización, ya que a través de las mismas se producen, obviamente, todo lo que nosotros requerimos, llámese bienes o llámese servicios necesarios para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad, las necesidades humanas, las necesidades de alimentación, de vivienda, de vestido, de salud, de recreación, todo lo que nosotros consumimos de una u otra forma, llámese bien o llámese servicio. Podemos afirmar que vivimos en una sociedad organizacional. Obvio que sí, vivimos en una sociedad organizacional dependiente de lo que hacen las organizaciones. Nacemos en organizaciones, vivimos en organizaciones, trabajamos y nos recreamos en las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano
requiere y amerita indefectiblemente de las organizaciones para su propia existencia. Empezamos a notar con todo esto, entonces, cómo la organización y su actividad y los cambios en la sociedad, obvio que genera muchísimos cambios. Dentro de esos cambios o en esos cambios está implícito como el ser, el deber y el deber ser de las organizaciones. Hablamos de que dentro de estas organizaciones se generan una cantidad de aspectos que las llevan hacia el desarrollo. Y en este momento podemos acotar que ese desarrollo a nivel empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Si el empresario lleva a su organización hacia el logro de los objetivos, los cambios que se generan en la sociedad siempre van a ser, bueno, vamos a decir, siempre pensando en positivo, van a ser positivos para la sociedad. No quiero decir con esto que todo lo que hacen las organizaciones pues es perfecto, sí, porque también sabemos que hay organizaciones que afectan la sociedad de una u de otra manera. Los elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación resultan fundamentales para que las organizaciones se desarrollen y con esta pues se puedan generar cambios en la sociedad. Fíjense que en la medida en que las organizaciones crecen, se hacen más importantes, se hacen más fuertes, se hacen más competitivas, la sociedad empieza a cambiar porque nosotros sencillamente somos parte de esas organizaciones. Un concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano. Es todo lo que veníamos hablando, todo lo que venía acotando sobre los elementos, que son aspectos de crecimiento fundamental dentro de esa organización. Ese desarrollo empresarial tiene que ver con el crecimiento. Ese crecimiento se establece con referencia a su mayor o menor productividad y se entiende a la productividad como la habilidad o la facultad de producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del Estado y la manera como fueron utilizados los diversos insumos en el proceso productivo. ¿Qué sucede? Si las organizaciones crecen, su actividad interna crece. Y en la medida que su actividad crece, es posible que ese crecimiento económico, porque estamos hablando de crecimiento económico, ese crecimiento pues llama a la productividad y para que eso se concrete, pues entonces está implícito en esa productividad el reconocimiento primero del Estado, de la utilización de recursos, pero principalmente en el crecimiento también de las personas que tienen que ver con esa productividad. En la medida que vamos avanzando, vemos cómo en la medida que se desarrolla, que existe el desarrollo empresarial en esa misma medida, pues también, por ejemplo, tenemos el crecimiento económico. Y con el crecimiento económico tenemos entonces el crecimiento de su componente o de su capital humano. Pero para el desarrollo empresarial no solo es necesario el crecimiento económico, también es necesaria la cultura organizacional. Y vamos a interpretar entonces qué es esa cultura organizacional y decimos que son aquellos valores, supuestos, expectativas y definiciones que caracterizan a la organización y a sus miembros. Cuando yo pienso en la cultura organizacional, obviamente, pues primero ubico en mi cerebro lo que es la cultura y a qué me llama la cultura. Y la ubico desde una perspectiva general. Y yo digo, bueno, sí, la cultura tiene que ver con todo lo que se genera o lo que los pueblos, los estados,
las personas reflejan sobre lo que son, ¿sí? Sobre los valores que tienen, sobre los principios que rigen las actividades que hacen. En la cultura organizacional sucede lo mismo. Son aquellos valores, son supuestos, son expectativas y definiciones que caracterizan a la organización y a sus miembros. En la medida en que una organización tiene una cultura organizacional apegada a la misión, a la visión que tiene con respecto a lo que quiere ser, pues en esa medida quienes hacen vida dentro de la organización van a reflejar lo mismo, porque dentro de esa cultura organizacional, pues aparece también otros aspectos, aparece, por ejemplo, el clima laboral, la imagen de la organización, también la imagen de lo que somos nosotros como componente de esta organización. Allí no queda solamente el hecho de que son los valores y los supuestos que acompañan o que caracterizan a la organización como tal, sino también a sus miembros. No, sino que a esto se suma el liderazgo, se suma lo que tiene que ver con lo que nos identifica, pero también lo que tiene que ver con lo que nosotros seguimos como miembros de una institución. Se estima el liderazgo entonces afirmándose que esta depende, por ejemplo, en el caso de algunas empresas, de los directivos de las empresas. Y podemos decir que en la actualidad las organizaciones pues tienen muchísimas presiones con respecto a lo que tiene que ver con este importante factor de desarrollo, que es el liderazgo. ¿Por qué? Porque primero existen muchísimos tipos de liderazgo, pero también existen muchísimas necesidades, muchísimos aspectos que el liderazgo debe considerar dentro de una organización y que es difícil con la situación que se vive actualmente, no solamente en Venezuela, sino en todas las naciones del mundo, pues dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que componen las organizaciones, ¿sí? Tendríamos que ser como magos para poder tener una respuesta y una respuesta, no solamente una respuesta, sino una respuesta efectiva que haga posible o que concrete o que atienda, mejor dicho, el requerimiento de la necesidad que existe, ¿sí? No somos magos para decir que tenemos una respuesta para todo. El liderazgo busca ser efectivos en lo que hace, obviamente, ¿sí? Obtener la aprobación de sus seguidores, pero también requiere de muchísimos aspectos y dentro de eso tiene que haber muchísima calidad humana y tiene que haber muchísima voluntad para poder hacer posible cumplir con lo que se demanda del líder. La importancia de incluir el concepto de liderazgo en el desarrollo empresarial se basa en la relación directa que tienen con el éxito y el logro de los objetivos de la organización. De hecho, muchas de las teorías o o la totalidad de las teorías apuntan sí a esa relación que hay entre el líder y sus seguidores, pero ¿hacia dónde lleva todo eso? Obviamente hacia el logro de los objetivos que se proponen las organizaciones. Se han establecido muchísimas teorías de liderazgo. Atiende a muchísimas formas en que quienes dirigen las organizaciones deben atender a sus seguidores o deben conducir a sus seguidores. Yo pienso que en definitiva,
un solo tipo de liderazgo no es suficiente para dirigir una organización, sino que el liderazgo tiene que ser como una composición de cada uno de los criterios y de las teorías que se han formulado a través de los años. Tenemos que atienden, por ejemplo, al liderazgo transformacional o al liderazgo innovador o a un liderazgo ético o a un liderazgo que habla, que se aboca a la contingencia o que es autoritario. De todo eso se compone el liderazgo en sí, ¿sí? Yo soy de las personas que considera que no existe un único liderazgo que haga posible o que haga magia para que las organizaciones funcionen y para que los seguidores estén felices. Necesitamos de cada uno de los componentes que tienen estos para poder generar, ¿sí?, un modelo de liderazgo que se adecue a las necesidades que tienen las organizaciones y que tienen los seguidores dentro de las organizaciones. Y en esa medida, pues, se contribuye con lo que es el desarrollo empresarial, que a su vez tiene efectos en los cambios que se generan en la sociedad. Hay otro elemento fundamental que se refiere a la gestión del conocimiento, y es que en la actualidad el futuro de las empresas depende de su capacidad de respuesta e innovación, por lo que el capital humano representa una ventaja competitiva sustentable. El avance de las empresas en la globalización implica un proceso de modificación constante en su actividad, tanto en lo que respecta a su gestión como en la generación de nuevas ideas. Esto es uno de los componentes mm, más estudiados en la actualidad con respecto a cómo se desarrolla una organización. ¿Por qué? Porque este componente tiene que ver muchísimo con esa capacidad de respuesta, con esa capacidad que tienen las organizaciones para reinventarse, para innovar en lo que están haciendo, considerando muchísimos otros aspectos, por ejemplo, la competitividad que puedan tener, las necesidades, la carencia de algunos recursos. Por ejemplo, en el contexto nuestro, pues tienen muchísimo que ver con las posibilidades que hay producto de la misma economía que genera el Estado venezolano. Entonces, esta gestión del conocimiento, pues toca en profundidad toda esa capacidad que puede tener la organización para gestionar, para innovar, para trascender en las problemáticas o en las complejidades que puede tener la organización producto de la globalización o de la misma situación que se genera en el país, a esos procesos incluso formativos que tienen las organizaciones. Y pues esto amerita, ¿sí?, una constante actividad, tanto de la gestión como de la generación de esas nuevas ideas que se pueden dar y que se pueden gestionar en el contexto de las organizaciones para salir adelante y proyectarse en un futuro hacia la productividad, hacia la competitividad, hacia la eficiencia, hacia la eficacia, hacia la efectividad de lo que la misma organización desarrolla. Y aquí pues aparece el componente de la innovación, que nos dice que en la actualidad existe una necesidad generalizada de incluir en la estrategia empresarial a la innovación, y era un poco más de lo que se refiere la gestión del conocimiento, y esto debido a que esta genera una mejora en la competitividad de la empresa. Obviamente que sí. Muchas empresas hoy día tienen que reinventarse, tienen que generar cambios que les permitan mantenerse vivas, sobrevivir ante la globalidad de un mundo que reclama permanentemente innovación. Bien, esto que estamos hablando en este momento es parte de la reflexión que o yo en este caso, quiero que desarrollen dentro de la última actividad. O sea, un análisis que me permita
observar, ¿sí? Que me permita ver cómo se interpreta todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de esta unidad curricular que que nos ubicó en el contexto de cómo se manejan las organizaciones, cómo son vistas las organizaciones desde diferentes perspectivas, cómo son tratadas, cómo son administradas y cómo todo esto genera efectos que nos tocan directamente en el contexto de la sociedad. Cómo todo lo que las organizaciones hacen tiene un reflejo positivo en la mayoría de los casos, pero también negativo, porque los hay, en los cambios que se producen también en la sociedad. Y con esto me permito entonces despedirme deseándoles éxito en la culminación de las actividades, deseándoles que todo lo que se hayan propuesto a través de este proceso de formación que ustedes tienen con nosotros, con el IESI, pues lo hayan podido cumplir a cabalidad y, e invitarlos a que continúen formándose, a que no decaigan en esta intención que eligieron para ampliar ese panorama de vida que todo ser humano pues quiere para mejorar en muchísimas condiciones y en muchísimas áreas, como persona, como trabajador, como profesional, como componente importante de la sociedad. Que tengan muchísimo éxito. No olviden compartir con nosotros las actividades de cierre del año. Me permito recordarles también que una vez concluido el periodo de evaluación de la cuarta actividad, también hay un proceso de recuperación que se refiere única y exclusivamente a una sola de las actividades que por una u otra razón hayan perdido. Para ello es necesario que me lo hagan saber, si es el caso de algún participante, que me lo hagan saber para poder abrir el espacio y generar la actividad con la que ustedes bien pudiesen recuperar algo que hayan perdido con respecto a la evaluación. Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo trimestre. Gracias.